daré cuenta a los intervinientes la certificación suscrita por el administrativo primero del Tribunal Oral en lo Penal, donde carabineros de la Tercera Comisaría de Lota obtienen la siguiente información: que diligenciada la orden de detención contra Jorge Eduardo Rodríguez Neira, 15 millones, RUT 193.492-7, por el sargento segundo Jonathan Silva Aguilera, su resultado fue negativo. Indica que no existe calle Isidora Gonorechea, sino que es una población, y por tanto no fue posible dar con la numeración señalada. En el mismo sentido, se informó telefónicamente por el comisario de la Policía de Investigaciones, don Pablo Roseltan, ya que dice concurrir al lugar, siendo este un sector o población en el cual fue imposible dar con la numeración indicada. Señor fiscal. Gracias, su señoría. En virtud de lo dispuesto en el artículo 99, letra A del Código Procesal Penal, solicito que se declare rebelde al señor Rodríguez Neira, que se determinen los efectos del artículo 101, inciso segundo, parte final. Esto es cuando la rebeldía se produce durante la audiencia de juicio oral, y como corolario de los dos elementos anteriores, se decrete el sobreseimiento temporal y parcial por el artículo 252, letra B del Código Procesal Penal. Querellante. Sí, magistrado, en el mismo sentido que la solicitud de la Fiscalía, igualmente solicitamos que se declare rebelde el imputado que no ha comparecido a audiencia. Defensas. Su señoría, misma solicitud y mismos argumentos. Aquí vamos a tener que hacer un receso. Yo estoy de acuerdo con la primera posición, no con la segunda. Hay una interpretación de la norma 280. Voy a tener que pedir que me reúna con las colegas para resolver. Ya. Hay que pedirle la opinión a ellos. Efectivamente, se va a declarar la rebeldía del acusado Jorge Eduardo Rodríguez Neira, RUT 15. Sin efecto las órdenes de detención que se fueron despachadas y que han sido contestadas por ambas policías, y se va a ordenar despachar órdenes de aprehensión permanente para estas dos policías. En cuanto a la solicitud de sobreseimiento temporal solicitada por los intervinientes, la mayoría del tribunal, haciendo una interpretación del artículo 283 del Código Procesal Penal, donde habla de que el juicio se suspenderá por las causas señaladas en el artículo 252, dice con todo: el juicio seguirá adelante cuando la declaración de rebeldía se produjere respecto al imputado a quien se le hubiera otorgado la posibilidad de prestar declaración en juicio oral. Y esto ocurrió, ¿no es cierto? Y siempre que el tribunal, y en este caso el tribunal, estima que su ulterior presencia no resulte indispensable para esta persecución del juicio, o cuando solo faltare la dictación de la sentencia, por lo que la mayoría del tribunal no va a dictar el sobreseimiento, lo va a declarar rebelde solamente. Con el voto en contra de la señora Silvana Muñoz Jaramillo. En esta etapa procesal, a juicio de la mayoría, no procede, por las razones ya indicadas. Además, ha sido una resolución que ha mantenido este tribunal oral en otras audiencias. ¿Algo que decir los intervinientes? No, su señoría, Fiscalía. Querellante, ¿algo que decir, señora defensora? Nada, su señoría. Muy bien. Entonces, vamos a dar lectura al veredicto a que ha arribado por el tribunal, y lo vamos a escuchar en voz de la jueza redactora del fallo, Andrea Hurtado Villanueva. Adelante, Andrea.
Gracias, presidenta. Lectura entonces del veredicto dictado en la presente causa en Valdivia a 21 de enero de 2023. Vistos, oídos y teniendo presente que se ha reunido la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, integrada por la juez presidente de la sala, Cecilia Samuel Cornejo, y las magistradas Silvana Muñoz Jaramillo y Andrea Hurtado Villanueva, llevándose a cabo la audiencia de juicio oral en causa RIT 156-2022, seguida en contra de los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisternas Larenas, Cristian Mauricio Larenas Cisterna, Jorge Valentín Ruiz Paz, Sergio José Miguel Larenas Paz y Jorge Eduardo Rodríguez Neira, ya deliberado después de haberse clausurado el debate de rigor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 343 del Código Procesal Penal, ponderando todas las pruebas rendidas en el transcurso del mismo, con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del mismo cuerpo legal, llegando a las siguientes conclusiones. Primero, que conforme el tenor de la prueba rendida en juicio, el tribunal ha adquirido la convicción en orden a la existencia de un delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, contemplado en el artículo 2, letra B y C, en relación con el artículo 9 de la Ley 17.798. Para arribar a la conclusión anterior, se ha tenido en consideración principalmente lo declarado por personal policial que realizó las primeras diligencias la noche del 16 de febrero del año 2021, controlando el vehículo camioneta Mitsubishi modelo L200 Katana 4x4 color blanco, año 2020, PPU PFJG 87, en la que se desplazaban Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisternas Larena, Cristian Mauricio Larenas Cisterna, Jorge Valentín Ruiz Paz, Sergio José Miguel Larenas Paz y Jorge Eduardo Rodríguez Neira, en la que fueron encontrados el arma de fuego tipo escopeta, marca Fausti Estefano, número de serie A-59326, calibre 12, con 2 cartuchos en su interior, además del interior del banano color negro, 18 cartuchos de las siguientes marcas: 9 marca Cleaver Mirage color negro con amarillo, 6 cartuchos marca Imperial Firloa color verde con amarillo, 2 cartuchos marca Risego Rothweil color negro con amarillo y un cartucho marca Pawan Pionki color amarillo. La declaración además del testigo Robert Peter Hill Planella y el oficio número 6442/6313/2021 de fecha 15 de noviembre del mismo año de la autoridad fiscalizadora de Valdivia respecto de los acusados Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Mauricio Larenas Cisterna, Jorge Eduardo Rodríguez Neira, Cristian Antonio Cisternas Larenas, Francisco Javier Jara Jarpa, Sergio José Miguel Larenas Paz y Jorge Valentín Ruiz Paz, en el cual se indica que ninguno tenía inscripciones de armas de fuego, permiso de porte ni de transporte. Lo anterior sumado a la propia declaración del acusado Francisco Javier Jara Jarpa. Segundo, que los hechos descritos precedentemente, como se indicó, configuran para el tribunal la calificación jurídica del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones como un delito único contemplado en el artículo 2, letras B y C, en relación con el artículo 9 de la Ley 17.798 en grado de desarrollo consumado. La acción típica se circunscribe al tenor de la prueba en una acción aislada del acusado Jara Jarpa, y más aún imprevista para los demás ocupantes del vehículo, considerando que el arma fue depositada en el pick-up de la camioneta, las municiones portadas en un banano y sumado al hecho de la oscuridad que reinaba en el lugar, en consideración a la hora y con muy alta probabilidad de no haber existido suficiente luminaria en el sitio, por lo que no cabe atribución de responsabilidad de los demás acusados que esa noche se transportaban en la camioneta, pues no existen elementos objetivos que permitan sostener razonablemente su participación al tenor de lo referido precedentemente. Tercero, así las cosas de los antecedentes referidos
solo se desprende que el acusado Jara Jarpa fue el que ejecutó la acción directa del ilícito, descartándose de esta forma la hipótesis de autoría que ha pretendido sostener el Ministerio Público respecto de los demás acusados. Por lo anterior, el tribunal ha decidido condenar por unanimidad al acusado Francisco Javier Jara Jarpa por un delito único de porte ilegal de arma de fuego y municiones y absolver de manera unánime por el mismo delito a Carlos Alberto López Aguayo, Cristian Antonio Cisternas Larenas, Cristian Mauricio Larenas Cisternas, Jorge Valentín Ruiz Paz, Sergio José Miguel Larenas Paz y Jorge Eduardo Rodríguez Neira. Cuarto, de igual manera, conforme al tenor de la prueba rendida en juicio, el tribunal ha adquirido la convicción en orden a la existencia de un delito de homicidio en grado de ejecución consumado en perjuicio de Emilia Milén Herrera Obrich. Para arribar a la conclusión anterior, se ha tenido en consideración principalmente lo declarado por el personal policial y peritos deponentes en juicio, quienes indicaron que el arma en atención a la herida producida y los restos de proyectil recuperados se podía determinar que procedían de un revólver calibre 38, el que impactó en la región frontal de la cabeza de la víctima Emilia Milén Herrera Obrich, la cual se desplomó en el lugar, siendo auxiliado por las personas que la acompañaban, y producto de la cual la víctima resultó con una lesión externa principal en la región frontal izquierda, herida que habría atravesado la piel, cuero cabelludo, hueso frontal, masa encefálica, por un túnel de laceración y hemorragia emergiendo del cráneo por la región occipital derecha, donde produce una herida contusa lineal, por la que emerge masa encefálica y fragmentos de calota, siendo por tanto la causa de muerte, según informe de Servicio Médico Legal de Valdivia, herida cráneoencefálica de proyectil, que habría sido reciente, vital y necesariamente mortal producto de la acción de un arma de fuego. Antecedentes que, como se dijo, sumado a la declaración de testigos, de funcionarios policiales, peritos planimédicos, entre otros, dieron cuenta de las diligencias realizadas y evidencia levantada que confirman la dinámica de la agresión que culminó en la muerte de la víctima. Quinto, respecto de la participación de los acusados Francisco Javier Jara Jarpa, Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisternas Larenas en este ilícito se considera: 1. Que se logró establecer que el 16 de febrero del 2021, en el sector de ingreso del condominio, donde se encontraban los guardias de seguridad Matías Pinochet Morales y Edgardo Ramón Abello Gómez, se encontraban 4 personas, ya que además se encontraban los acusados Francisco Jara Jarpa y Carlos López Aguayo a tan solo unos metros. 2. No fue posible ubicar a Cristian Cisternas Larenas en el ingreso del portal, ya que de acuerdo a las declaraciones se encontraba en la casa que los alojaba. 3. De acuerdo a lo señalado por el señor William, los guardias de seguridad no mantenían armas, sino solo perros de compañía, corroborado por la declaración de estos. 4. Que los testigos de oídas indican que Francisco vio muerta a la víctima, ya que mantenía una pistola y un banano negro. Por su parte, Matías Eliseo Pinochet Morales vio a Jara Jarpa en posición de disparo. Además, el guardia Abello señala que Francisco disparó y que vestía un polerón de 3 colores y pantalón corto. Por su parte, los testigos Mankel Millanguir vio sacar un arma a una persona quien dispara y cae bajo, indicando que fue el segundo el que saca la pistola y dispara. Por su parte, don Javier Elías Abello Mankel indica que el sujeto que disparó vestía chaqueta, polerón
Naranjo y era el segundo de izquierda a derecha. Por último, don José Enríquez Lagos indica que William Ibarra habría señalado que el autor de los disparos es Javier. Esto unido a la declaración de Guillermo Soto Cortés y Franco Olivares Carrasco, que participaron en el reconocimiento fotográfico. La víctima no iba delante del grupo, sino en medio de lo que es concordante con la lesión que le provocó la muerte y la ubicación de los acusados, quienes se encontraban al costado de la caseta de entrada. Los testigos, guardias y personas de la comunidad que esa noche se dirigían a la entrada del condominio vieron a uno de los sujetos que se encontraba al costado de la caseta de entrada con un polerón de 3 colores que fue descrito como el que llevaba Jara Harpa el día de los hechos, el que fue encontrado en el pick-up de la camioneta y una vez periciado se encontraron residuos nitratos que se desestimará ambas circunstancias calificantes invocadas tanto por el Ministerio Público como por la querellante, toda vez que la prueba presentada en juicio y que será analizada en la sentencia de manera pormenorizada no ha sido suficiente para determinar la concurrencia de estas. De manera que es posible inferir que fue Francisco Jara Harpa quien mató a Emilia Milén Herrera Obrecht con un disparo con arma de fuego, correspondiéndole participación en calidad de autor del delito de homicidio simple conforme lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Sexto, de esta forma, toda la prueba está construida bajo la lógica de la coherencia en las circunstancias de tiempo y espacio. El detalle de aspectos esenciales del sustrato fáctico, como asimismo la inexistencia de cualquier elemento, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva, que ponga en duda la veracidad de los elementos de convicción, por lo que la unión sistemática del cúmulo de datos indiciarios permiten conectar con una plausible conclusión o hipótesis a la luz del sentido común, declaraciones de testigos, peritos, prueba documental y otros medios de prueba, fotografías y evidencia que orientan a esta jueza, transformándose en una aglomeración de situaciones, todas dirigidas al mismo acusado, Francisco Javier Jara Harpa, y llegan a alcanzar el estándar probatorio exigido en materia penal cuando se incorporan al análisis elementos que permiten articular los distintos indicios y pruebas, como es el caso, configurándose un conjunto del todo coherente, logrando vincularlo con los hechos punibles, como se desarrollará también extensamente en el fallo. Séptimo, así las cosas, de los antecedentes referidos se puede determinar la autoría del acusado Francisco Javier Jara Harpa en el delito de homicidio de Emilia Milén Herrera Obrecht, descartándose de esta forma la hipótesis de participación que ha pretendido sostener el Ministerio Público y la querellante respecto de Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisternas Larena. Al respecto, es dable señalar que para los efectos de atribuir participación punible en los hechos, las acciones realizadas por estos necesariamente deben encuadrarse en una de las descripciones que el legislador realiza respecto de la autoría, complicidad o encubrimiento. Y si bien estas sentencias ahora han alcanzado la convicción en cuanto a que la víctima fue herida mortalmente por un arma de fuego, esto no puede llevar a determinar la coautoría de los acusados ya individualizados, pues no se acreditó suficientemente la misma. Así las cosas, surge una duda en la participación de los acusados López Aguayo y Cisterna Larenas. Tampoco es posible establecer en estos la existencia de un ánimo previo y concertado para dar muerte a la víctima, pues no existen elementos objetivos que permitan sostener razonablemente un ánimo homicida previo anidado en los acusados ya referidos. En consecuencia, el tribunal ha decidido por mayoría condenar al acusado Francisco Javier Jara Harpa y absolver por unanimidad a Carlos Alberto López Aguayo y Cristian Antonio Cisternas Larena de las imputaciones efectuadas por el Ministerio Público y la querellante.
Atendida esta decisión, álcense todas las medidas cautelares que afecten a Cristian Antonio Cisternas Larena, Cristian Mauricio Larena Cisterna, Jorge Valentín Ruiz Paz, Sergio José Miguel Larenas Paz y Jorge Eduardo Rodríguez Neira. De igual manera, déjese sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Carlos Alberto López Aguayo, oficiándose al efecto de no pesar medidas cautelares en su contra en causa diversa. La sentencia será redactada por la magistrada doña Andrea Hurtado Villanueva y la audiencia de comunicación de la misma se llevará a efecto el viernes 27 del mes y año en curso a las 13 horas en este tribunal, quedando desde ya los intervinientes notificados de ello en este acto. Lo anterior, con voto en contra de la magistrada suplente, Andrea Hurtado Villanueva, quien entiende que si bien se presentó extensa prueba estos días de juicio que dan lugar a indicios múltiples de lo ocurrido, lo cierto es que ninguno de ellos en particular, ni todos en conjunto, permiten inferir de manera lógica, sin vulnerar el principio de inocencia del que gozan los acusados, la participación de los mismos en los términos que la ley exige. Fuerza tener presente que la elaboración libre de la prueba no implica en ningún caso que el juez esté desvinculado de los criterios de racionalidad que deben regir su razonamiento. El objetivo institucional del proceso es la búsqueda de la verdad, lo que refuerza en gran medida la evaluación libre y racional de la prueba, pues debe tomarse en cuenta que la aproximación a la verdad se traduce en la minimización de los errores. Así, la verdad, en definitiva, solo puede ser alcanzada a través de la racionalidad sobre la valoración de la prueba, racionalidad que se encuentra plasmada en el Código Procesal Penal, al señalar en su artículo 297 que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científicamente afianzado, por lo que surge una duda más que razonable en cuanto a los supuestos en que se funda la participación de los acusados Jara Jarpa, López Aguayo y Cisternas Larenas en el delito de homicidio, que sean suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de la que están revestidos desde el inicio del presente juicio oral. RIT 156-2022, RUC 2100-15-73-64-8, veredicto pronunciado por la segunda sala, no inhabilitada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, presidida por doña Cecilia Zamor Cornejo, juez titular, e integrada por doña Silvana Muñoz Jaramillo, juez titular, y doña Andrea Hurtado Villanueva, juez suplente. Bien. Gracias, doña Cecilia. Gracias a usted. Entonces, los acusados que están libres pueden retirarse del... Viene otra audiencia relacionada solo y exclusivamente con don Francisco Javier Jara Jara. Bien. Habiendo sido condenatorio... No, ya, es que pensé que no los habían escuchado porque no se habían quedado sentados, pero ya entendieron que debían irse. Bien. Atento a lo dispuesto en el artículo 343, inciso cuarto del Código Procesal Penal, se invita a los intervinientes a debatir sobre circunstancias ajenas a los hechos punibles y factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena que no hubieran sido objeto de debate durante la audiencia. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señoría. Voy a solicitar incorporar prueba, en este caso prueba documental, y corresponde al extracto de filiación del señor Francisco Javier Jara Jarpa. Adelante. Servicio de Registro Civil, Identificación, extracto de filiación y antecedentes, República de Chile, nombre Francisco Javier Jara Jarpa, 17 millones. Número de inscripción 188. General de condena, la causa 700/2009,
El rol único de causa 900, 520, 610-0 de garantía de Lota. Es autor de la falta prevista y sancionada en el artículo 50, inciso tercero de la ley 20.000. Y el 16 de junio del 2009 es condenado a una multa de 1 unidad tributaria mensual. Causa número 1201-2010, rol único de causas 1001-007-378 del Juzgado de Garantía de Lota, en que es condenado el 17 de febrero del año 2011 como autor de la infracción consumada al artículo 81 de la ley 17.336 de propiedad intelectual. Y es condenado a 41 días de prisión en su grado máximo con una pena remitida, y se revocó el beneficio de readmisión condicional, la que se convirtió en reclusión nocturna, pena cumplida de manera insatisfactoria. Causa número 7.590 del año 2011, que es el rol único de causas 1-110-025, 128-2 de garantía de Concepción, en que es autor del delito de hurto, siempre frustrado, y es condenado el 18 de agosto del 2011 a 41 días de prisión en su grado máximo y una multa de 1/5 unidad tributaria mensual, la que se tuvo por cumplida, y se le otorgó el cumplimiento alternativo de reclusión nocturna. Voy ahora a la causa 1025 del 2011 de garantía de Lota, en que es autor de la falta de hurto simple frustrado y condenado el 15 de noviembre del 2011 a 41 días de prisión en su grado máximo y una multa de 1 unidad tributaria mensual, reclusión nocturna. Causa 17-2012 del Juzgado Oral Penal de Quillota, en que es delito robo con intimidación del artículo 432 y 436 en grado de tentado, y por resolución del 9 de abril del 2012 es condenado a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y perpetua para derechos políticos. Causa 763 del 2012 del Juzgado de Garantía de Quillota, autor de incendio en lugar habitado en grado de tentado, y el 10 de mayo del 2012 fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. La pena que fue cumplida el 7 de marzo del 2018. Causa número 2522 del 2015 del Juzgado de Garantía de Valdivia, autor de la falta del 494 número 5 del Código Penal y condenado a una multa de 1 unidad tributaria mensual. Causa 2723 del 2015 de Garantía de Valdivia, delito de daños, condenado a una multa de 1 unidad tributaria mensual. Causa 5428-2015 de Garantía de Valdivia, de la falta del artículo 50 de la ley 20.000, es que es condenado a una multa de 1 unidad tributaria mensual. Registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar, sin anotaciones. Víctor Rebolledo Salas, jefe de Archivo General, incorpora firma electrónica avanzada y una firma ilegible. Chile, Archivo General. El que solicito tener por incorporado mediante su lectura. Téngase incorporado mediante su lectura y tiene que ser subido al Drive. Así será, su señoría. Muy bien. Magistrado, tomando en cuenta los delitos por el cual se le condenó y tomando en cuenta la no concurrencia de circunstancias modificatorias, tanto que atenúen o agraven la responsabilidad del condenado Francisco Javier Jara Jarpa, las peticiones de fiscalía van a ser las siguientes. Respecto del delito de infracción a la ley de control de armas, que está sancionado en el artículo 9, inciso primero de la ley 17.798, vamos a pedir como reproche 4 años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales correspondientes al grado de la pena y al comiso de las evidencias relacionadas con este ilícito. Esto es el arma de fuego, además de las municiones, sin perjuicio de que si algún tercero legítimamente en alguna causa de la misma hiciera valer derechos sobre la misma.
Luego de ello, respecto del delito de homicidio simple contemplado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, considerando la pena asignada al ilícito, vamos a solicitar una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales correspondientes al grado de la pena. Tomando en consideración, uno, los cuantums de las penas solicitadas, como también la no concurrencia de requisitos establecidos en la ley 18.216, es que solicitamos que en ambos casos los cumplimientos sean en forma efectiva. Son las peticiones de Fiscalía, su señoría. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor fiscal. Corresponde su turno a la querellante. Gracias, su señoría. Comenzará esta parte, luego mi colega va a referirse a otro punto. Su señoría, dado el tenor del veredicto, esta parte va a hacer suya las alegaciones del Ministerio Público en cuanto al delito único calificado por el veredicto, y por lo tanto vamos a estar a la misma petición del Ministerio Público, 4 años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales y comiso de la evidencia, salvo la situación planteada también anteriormente. Eso respecto del delito de infracción a la ley de control de armas. Y respecto del homicidio, su señoría, toda vez que el veredicto no se pronuncia sobre la alegación que esta parte señaló en sus alegatos de clausura respecto de que personas que aseguren o proporcionen la impunidad, o al menos expresamente no lo dijo, esta parte solo va a renovar la alegación en caso que en este punto legal su señoría deba pronunciarse la sentencia sobre este tema. Estamos en ese aspecto a lo que ya hemos señalado respecto de este punto en los alegatos de clausura. Y respecto del quantum de la pena, su señoría, mi colega va a hacer las alegaciones. Bien, muchas gracias. Respecto del quantum de la pena, y en particular queremos llamar la atención respecto de la extensión del mal causado y la aplicación del artículo 69. Igualmente vamos a pedir la máxima pena respecto del autor del delito de homicidio que hemos escuchado en este veredicto. Y bueno, su señoría, sabemos que la lesión del bien jurídico que hemos observado en esta audiencia por más de 3 semanas es una de los más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Ciertamente, si bien sabemos que la vida es finita y que inexorablemente todos la perderemos en algún momento, las circunstancias en las cuales Emilia Herrera, una joven respetuosa de la vida, no solamente de la vida humana, sino de todos los seres que habitan acá, las circunstancias en que perdió la vida no es una circunstancia normal. Este ha sido un juicio complejo, fue una circunstancia compleja que pudo, su señoría, haberse evitado. Y aquí no solamente hubo una lesión al bien jurídico y a la vida de ella, sino que tenemos que observar la lesión que produjo en su madre, única hija, que no iba a reencontrarse luego de haber trabajado toda su vida con ella para poder volver a vivir con ella. Es un daño que evidentemente no podrá ser reparado ni siquiera con la condena, pero hay también, su señoría, que observar que estos hechos además dieron cuenta de graves decisiones que tomaron, en particular su señoría, quien contrata a esta persona que termina con la vida de Emilia y que decide, su señoría, tomar por su propia mano y armar a personas para resguardar la seguridad. Nosotros escuchamos aquí una palabra, su señoría, muy grave y que esperemos que no se vuelva a escuchar en nuestro país, que es el sicariato. Vemos que ese daño no solamente afecta directamente a la familia de Emilia, también afecta, su señoría, a todas las comunidades que están ahí, a la comunidad Riñimapu, a las comunidades mapuches que habitan en el lugar y a Chile entero, porque, su señoría, todos sabemos que problemas y conflictos van a existir. Ahora, el que las personas decidan que para solucionar esos problemas se pueden armar y pueden solucionarlas por propia mano, nos parece que evidentemente es un daño social. Y este daño social, su señoría, esperamos que sea observado en esta extensión del mal causado que establece el legislador que debe observarse para poder establecer el máximo de la pena, y también, su señoría, el peligro a otros bienes jurídicos como fueron, su señoría, las otras personas que estuvieron ahí, inocentes también y desarmadas, que estuvieron en peligro en su momento de haber también podido perder la vida en ese día. Esa, su señoría, es lo que nosotros hoy día solicitamos que se aplique. No queremos ni sicarios, no queremos armas, no queremos que se solucionen los conflictos de manera grave.
Por eso, su señoría, solicitamos entonces que se aplique la máxima pena establecida en nuestro ordenamiento para el delito por el cual fue condenado el autor material de estos hechos. Bien. Señores defensores. Gracias, magistrado. En cuanto a la infracción a la ley de armas, su señoría, esta defensa solicita se le condene a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, su señoría. ¿Y por qué hago esta alegación? Si bien es cierto, las atenuantes o agravantes en un marco rígido no pueden hacer variar la condena, entendemos que sí sirven para imponerla en el rango legal y en este caso en el mínimo. Escuchamos cuando se leyó el veredicto como uno de los elementos de convicción la misma declaración de don Francisco Jara Jarbo. Por tanto, si sirvió como elemento de convicción, además de las otras antecedentes que se tuvieron y se consideraron para decretar una sentencia condenatoria, entendemos que es concurrente la atenuante del artículo 11, número 9, y habiendo una atenuante y no habiendo agravantes, entendemos que la pena debe ser de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. En cuanto al delito de homicidio simple, respecto de aquello, la pena de presidio mayor en su grado medio es ajustada a derecho. En este caso, pedimos la pena de 10 años y 1 día respecto del delito de homicidio simple. Entendemos, y así lo dijimos en el alegato, entendemos el dolor. Yo creo que nadie fue indiferente a la declaración de la señora Obrecht. Sabemos que se perdió una vida, sabemos que esa pérdida causa dolor, siempre una muerte causa dolor. Entendemos que los efectos de esta muerte, sumarlos y abultar la pena por el duelo que se pueda estar viviendo, infringe el principio non bis in idem. Ya el delito tiene una condena, y esa condena, entiende esta defensa, que en el tramo que fue pedida por el fiscal y en el mínimo que fue pedida por la defensa, es una condena ajustada a derecho. Cuestiono profundamente lo señalado por la señorita querellante en relación al sicariato. Si hubiese considerado que había sicariato, ¿cree esta defensa hubiese sido acogida las calificantes o al menos una de ellas de las alegadas por la querellante? No obstante, siendo un homicidio simple, no entendemos por qué la querellante habla de sicariato y de sicarios. En ese sentido, su señoría, no habiendo circunstancias agravantes y solo por la extensión del mal causado, que entendemos se argumenta en el dolor, creemos que no puede ser más abultada la pena. Si bien Emilia era una joven de 25 años, ella no tenía hijos, no ejercía un trabajo profesión, no tenía dependientes que pudiera mantener ni cuidar, y en ese sentido entendemos que es el dolor de su madre, en definitiva, el que existe, pero eso está implícito en el delito propiamente tal. Obviamente no vamos a hacer alegaciones en cuanto a la ley 18.216, toda vez que por la extensión de las penas no concurre ninguno de los beneficios establecidos por el legislador. Solicitamos desde ya no ser condenados en costa, su señoría, entendiendo que creemos esta defensa tuvo motivos plausibles para litigar. Bien. ¿Réplica, señor fiscal? No, magistrado. Entonces, Un poco, no magistrado. doy réplica para nadie. Bien, entonces, se declara terminada la audiencia. Su señoría, pido sala especial para hablar con don Francisco y don Carlos. Sí, por supuesto. Muchas gracias, su señoría. Hasta luego, me despido Un de gusto, todos. que esté muy bien.